todas esas cositas, ¿verdad? Solo déjenme escribirle a Sofía para que pueda... Sofía, hija. ¿Usted puede ir a tomar agua? Sí. Mister, hoy vamos a trabajar con los pasteles grasos. Mi amor, vamos a ver un tema nuevo. En la próxima clase, si terminamos el tema hoy, comenzamos de nuevo con los pasteles. Ok. Vamos a compartir pantalla. Les dije, vamos a ver un nuevo tema. Posiblemente más de alguno de ustedes haya escuchado acerca de este tema. Se llama expresionismo. No sé quién, a lo mejor lo haya escuchado, al menos el término. Cuando yo les digo a ustedes, vamos a ver una nueva manifestación de arte, me estoy refiriendo al hecho de que en el arte, a todo lo que se le conoce como simbolismo, arte abstracto, surrealismo, realismo, todos esos nombres que se derivan y que todos al final tienen que ver relacionados al arte, todos ellos son nombres de manifestaciones artísticas. ¿Y qué quiere decir eso? Que manifestación artística quiere decir que por un tiempo de periodo se presentaron estos eventos artísticos que vinieron a surgir como una forma de cambiar las maneras en cómo se venía representando el arte. Muchas veces eran rechazados, pero con el paso de los años iban siendo aceptados. Y ese es el caso del expresionismo. Y ya van a ver ustedes por qué razón. Porque al ver las pinturas parece que fuesen pinturas de niños de 3 años. Al ver las pinturas pareciera que fuesen pinturas de niños de 3 años. Desde luego, no todas. Mister, como la de Van Gogh, de las estrellas. Correcto, La noche estrellada. La noche estrellada de Vincent Van Gogh, que nos menciona Adriani, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por ahí. Voy a compartir pantalla y voy a pedir que por favor mantengamos los micrófonos en silencio para que todo se pueda escuchar bien. Ariadne Nazaret, por favor, quiero ver su cámara encendida. Y Ariana Velázquez, Ariana Isabel también. Por favor, quiero ver su cámara encendida. Bueno, compartimos pantalla entonces ahora sí y vemos de lo que queremos hablar este día. Por ejemplo, si se fijan ustedes en esa imagen que aparece allí, ese dibujo así, esa es una pintura que se llama El Grito. Y para ustedes, ¿parece una pintura hecha por alguien que tiene muchos años de experiencia en arte o parece de alguien que es un aprendiz? De alguien que es un aprendiz. De alguien que es un aprendista. Ok, muy bien. Ya lo vi. Mister, ¿Sí? si un artista, o sea, que le gusta dibujar, lo mira, va a decir que es de un artista con años de experiencia, pero una persona que no le gusta dibujar va a decir que es un niño de 5 años. Exacto, Emiliano. Muy bien la interpretación de Emiliano. Ahora, ¿por qué es acertada la interpretación de Emiliano? Por la siguiente razón. Como les venía diciendo, esto es algo que viene a surgir en el paso del siglo XIX al siglo XX. Y también dentro de eso era como ponerle un fin a lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era como ponerle un fin a eso, que eso era lo que querían manifestar los artistas de aquella época. Y como dice Emiliano, ok, si lo ve a alguien que es un artista, conociendo él de arte, va a saber que es elaborado por alguien que es profesional. Pero si lo ve a alguien que no sabe de arte, que ahí es donde Emiliano apuntaba al decir un niño de 5 años, pero si lo ve a alguien que no sabe de arte, lo diría yo,
puede tener 20, 30, 40 años y esa persona no conozca de arte, va a decir, ese dibujo hasta mi hijo lo hace. ¿Verdad? Pues les aseguro que diría eso. Se los aseguro. Súper, súper bien que se los aseguro. Entonces, vemos, esta es una de las pinturas del expresionismo más famosas que existen, llamada El Grito. Adriani, perdón, nos mencionó otra, que se llama La Noche Estrellada, que también es de las más famosas. Vamos a la siguiente. Y vamos a pedirle a Emiliano Rodríguez que nos lea lo que dice la pantalla. El expresismo es una corriente artística de vanguardia que surge en Alemania a principios del siglo XX. Del siglo XX. Se cree que el expresionismo inicia en 1905, en donde más que la presentación de la realidad objetiva, busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Ok, muy bien, gracias, hijo. Dice el expresionismo, y aquí no lo menciona como una manifestación. Vean qué otro término se utiliza. Es una corriente. También cuando ustedes escuchen mencionar el término corriente artística, se está refiriendo precisamente a eso, a una manifestación artística, ¿verdad? Y yo ya les mencioné algunas. Simbolismo, surrealismo, hiperrealismo, arte abstracto. Y algunos de esos ustedes ya los han trabajado conmigo, ¿verdad? Entonces, veamos. Su origen es en Alemania. Ahí surge. Las mayores manifestaciones artísticas surgieron en Francia, en Italia, en España. Pero esta surge en Alemania. Esta surge en Alemania. ¿Y qué sucede? Ya ustedes vieron la pintura del Grito. Ya ustedes vieron la pintura del Grito. ¿Qué sucedió? Muchos en su momento lo que hicieron era rechazar ese tipo de arte. ¿Por qué? Porque es lo que decía Emiliano, parece que un niño de 5 años lo hizo. Y eso pensaban muchos, no, esto no puede ser aceptado como parte del arte, decían muchos. Esto no es posible, no se puede permitir, decían muchos. ¿Verdad? Pero a medida lo fueron estudiando y fueron entendiendo qué era lo que los artistas de aquel momento querían dar a interpretar con sus trabajos, ellos vinieron y entonces se pusieron a pensar, ok, la verdad que tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que hace es una realidad objetiva, en donde ¿qué es lo que se busca? Expresar los sentimientos y las emociones de quien elabora una obra de arte. El expresionismo no solamente se dio en pintura, también se dio en escultura, se dio en arquitectura. Y la arquitectura del expresionismo es una de las arquitecturas más hermosas, al menos para mí, en lo personal, es una de las más hermosas que surgieron a lo largo de la historia. ¿Verdad? Pero, ¿qué nos quiere decir con eso de una representación objetiva de la realidad? Que buscaba la expresión de los sentimientos. Ok. Volvamos atrás entonces y veamos. Samantha Michelle, usted, hija, de esa imagen que aparece allí, ¿qué me puede decir que le representa esa imagen a usted? Lo que representa. Sí, Samantha Michelle. Para usted en lo personal, ¿qué percibe de ella? Que hay dos personas viendo al mar. Sí. Y hay al fondo como un barco o un avión. Ajá.
y como un puente en donde están las personas Sí. y una persona que está como sorprendida. Ok. Mister, Andrea, no importa. Vamos a ver. Para mí lo que representa es una emoción de alguien preocupado. Ajá. Sí, muy bien. Mister, En la realidad, Derek Adriel, mister, Derek Adriel. Derek Adriel. Chicos, atención. Adriana no había terminado. Adriana no, sí, no ya había terminé, terminado. mister. Ok. Ahora sí, Derek Derek. Adriel, mister. Ahora sí. Lo que yo miro ahí de qué es ese arte es lo que miro que como que una persona sorprendida que está haciendo, que se sorprende por algo o que lo asusten. Ajá. Claudia, mister. ¿Mande? Claudia, quiero Daniela. Ok. Después de Claudia César. Permítame. Claudia, Daniela y César. Y ahí terminamos. Vamos a ver, Claudia. Yo pienso que una persona está sorprendida porque miró algo que le impresionó. Ok. Y otra cosa, porque a mí me gusta, porque es de colores. Ok. Stephanie. Y Daniela la Stephanie. expresión está sorprendida. Ok. Vamos con Daniela Stephanie. Yo digo que es una persona que está preocupada por lo que puede pasar en el mar. Ok. Una persona preocupada por lo que puede suceder en el mar. César. Mister, yo creo que esa pintura representa el atardecer y el bello mar y los puentes que hay en el mar. Ok. Bien. Ahora les voy a decir yo. Recuerden, les dije cómo se llama esa pintura. Y ya vimos un poquito de teoría de qué es lo que busca este estilo de arte. Busca expresar una realidad objetiva o una realidad subjetiva, ¿verdad? El nombre de la pintura se llama El Grito. Y busca, también dice, expresar emociones y sentimientos, ¿verdad? Entonces, de lo que la teoría nos dice, hagamos una relación de lo que la teoría nos dice con el nombre de la pintura. Ok. Si la teoría nos dice que busca expresar sentimientos, emociones y una realidad objetiva, ¿verdad? Y con el nombre que tiene la pintura, entonces, precisamente eso es lo que busca. Si la pintura se llama El Grito, y al verlo, pues, nosotros podemos entender, porque vemos esa expresión así, ¿verdad? Vemos esa expresión así, entonces nosotros podemos entender, ok, esta pintura se llama El Grito porque hay una persona gritando. Hay una persona que por alguna razón está sorprendida. Pero ahora les dije, este estilo de arte surgió para poner un alto a la Segunda Guerra Mundial. Ariadne Nazaret, por favor. Surgió para poner un alto a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hagamos un poquito de reflexión con eso. Si surgió en ese momento para poner un alto a la Segunda Guerra Mundial y la persona está así, aquellos otros, como alguien describió por ahí, están preocupados, precisamente por eso es. Por eso esos colores en el atardecer, porque ¿qué representa? Un clima violento. Un clima violento. Y por eso aquí los colores azules en el mar, buscando refrescar aquella violencia que en la guerra mundial se estaba dando.
Por eso esta pintura se llama El Grito. Porque ya las personas en aquel momento ya no querían ellos estar en medio de toda esa violencia, ¿verdad? Por esa razón. Bien. Y este arte tiene... Estoy hablando. Este arte tiene una inmensidad de características. Es uno de los que mayor características tiene. Y la vamos a ir viendo. La vamos a ir viendo. Ángel, enciéndame su cámara. César, no lo veo en su silla. Samantha, hija, se me sienta que la veo bien ahí acostadita. ¿Ok? Scarlett Elizabeth nos va a leer lo que dicen estas características. Es la expresión de forma de la realidad exterior. Ok, hasta ahí, Scarlett. Vamos con Dafne Cárcamo. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Dana Monserrat, la siguiente. Sí, mister. Pretender por... La angustia existencial. ¿Cómo, mister? Aquí, mire, la angustia. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretender potenciar las emociones del espectador, distorsionando deliberadamente y exagerando los temas. Ok, Eliana Rodríguez, la siguiente. Enciéndame el micrófono, amor. Se basa en la intuición de pura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente De ella. de ella. Ok, bien. Derek, ¿estamos en clase? Bien. Veamos estas características. Primero dice, el expresionismo es una deformación de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos presenta las cosas tal como son en la realidad. Ya lo pudimos ver en la pintura anterior, ¿verdad? Nos expresa las cosas de una forma más subjetiva, de una cosa que no es real, pero que se puede interpretar que es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? También nos dice, los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Y por eso lo que nos señala al inicio, ¿cuál es una de sus principales características? Es expresar sus sentimientos. Es que si a Wilmer, por ejemplo, le sucede algo y alguien quiere pintar algo de eso que a Wilmer le sucedió, va a buscar la manera de expresarlo en que Wilmer se pueda sentir realmente identificado desde sus sentimientos con aquella obra de arte. Eso es lo que buscaban los expresionistas, que las personas se sintieran identificados al ver las cosas que ellos plasmaban en sus pinturas, ¿verdad? La angustia existencial es el principal motor de su estética. ¿Qué es eso? Que angustia, lo que nos presenta la imagen anterior, un hecho de una preocupación que nos resalta la angustia, quiere decir el hecho de ver un cuadro que nos refleja algún elemento o alguna persona que represente preocupación. Esa es
su principal estética. No puede faltar eso en una obra expresionista. Si eso falta, deja de ser expresionismo. Eso quiere decirnos. ¿Qué más nos dice? Pretende potenciar emociones del espectador. ¿Qué es lo que les decía cuando poníamos a Wilmer de ejemplo? ¿Verdad? De que viene Dominic, va pasando y llega a un museo y mira una pintura expresionista y Dominic se queda. ¡Oh! Me tocó el corazón, dice Dominic. A eso es lo que busca, a llegar a las emociones más íntimas de los seres humanos. Y en ese caso del espectador, quiere decir de nosotros al momento de llegar a un lugar y ver una exposición. Eso es un espectador. ¿Pero qué más hace? Distorsiona la realidad de una forma deliberada. No algo que, ok, vamos a distorsionar y la gente no lo va a comprender. No, va a distorsionar, pero la gente lo va a comprender. Pero a la vez también exagera las cosas. También exagera las cosas. Como cuando, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Como por ejemplo, cuando alguien viene y le cuenta una cosa a usted, o usted viene y le cuenta una cosa a alguien, y viene esa otra persona y se lo va a contar a otra persona y se lo cuenta de otra forma que no era. Así quiere decir aquí, se exageran las cosas. Se exageran las cosas, ¿verdad? ¿Y qué más? Se basa en la intuición. ¿Qué es eso? Ok, vamos a intuir que esto puede suceder de esta forma. Pero también dice depura. ¿Qué quiere decir eso que va a depurar? Que va a eliminar lo que al momento de crear el dibujo no le sea útil, no le exprese absolutamente nada a su obra de arte. Va a eliminarlo. ¿Para qué? Para poder intensificar y para poder dar una mejor interpretación de lo que es la realidad, sin apartarse de la realidad. Sin apartarse de la realidad. Vean qué interesante es entonces este estilo, este movimiento, esta manifestación, esta corriente de arte. Es sumamente interesante. He visto que algunos tenían las manos levantadas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar en este momento. Emiliano. Mister, es que no me había dado cuenta que todavía la tenía mano arriba. Ok, hijo. Sharon. ¿Sí? Diga, hija. Le quería preguntar si podría leer. Ok, amor. Ariadne Nazaret. Mister, es que lo que usted dijo del espectador que miraba las obras de arte, ¿verdad que también el espectador dice lo que piensa sobre la obra? Correcto. Por eso ponía el ejemplo con Dominic, cuando les decía, por ejemplo, Dominic pasa por un lugar y llega a un museo y mira unas obras de arte y Dominic queda, ¡oh! Me tocó el corazón. ¿Por qué? Porque él puede venir y decir por qué aquella obra le tocó el corazón. Pero también puede venir a decir por qué no le gustó, ¿verdad? Y los que se dedican al arte, estamos expuestos a eso. A ser rechazados o ser aceptados por las personas que ven las obras de arte. Natalie. No es que Mister, yo le quería decir que sí podía leer. Ok, amor. Scarlett. Scarlett. Nada. Samantha Michelle. Mister, ¿puedo leer? Mi amor, yo ahorita les estoy dando palabras por si tienen preguntas hasta lo que vamos, ¿verdad? Samantha, Scarlett.
Nada. Lo tenemos que escribir, eso. Que si lo tienen que escribir. Sí. Espere, mi amor. Miren, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, vamos a continuar. Faltan como unas 8 características más, creo. Y las vamos a ver en el próximo clase. ¿Verdad? Y recuerden, vamos a seguir trabajando con pasteles grasos. Su cuaderno de dibujo. ¿Ok? Mister, una pregunta. Dígame. Nosotros vamos a hacer un dibujo con los pasteles grasos del tema que estuvimos viendo hoy.